El Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Yo le quiero decir, hermano, ¿por qué será que hay oraciones que Dios sí las contesta y hay oraciones que no parece contestarlas? Porque seamos sinceros, todos tenemos oraciones que Dios no nos ha contestado todavía. A ver, levanten la mano a los que tienen una su petición ahí que ya se la han hecho al Señor y no se las ha concedido. Levanten la mano. Muy bien. Entonces hoy vamos a estudiar, hermano, el tema de la oración eficaz. La Biblia habla de la oración eficaz. Hay algunos parámetros importantes que usted lo sepa para que ore como se debe de orar, y así, si es la voluntad de Dios, el Señor le va a conceder sus peticiones, ¿verdad, hermano? Por ejemplo, si usted tiene una petición económica fuertecita, ¿cuántos tienen una petición económica fuertecita? Por este mensaje Dios lo va a bendecir y me va a traer los diezmos el otro domingo. Amén, hermanos. Y así, si usted tiene peticiones de sanidad divina, peticiones de familia, si aprende los parámetros que la Biblia enseña de cómo orar eficazmente, Dios lo va a bendecir mucho con este mensaje. Creo que tendremos buenos testimonios esta semana si usted le pone mucha atención a este mensaje y lo practica. Así que el tema es la oración eficaz. Y la primera recomendación para que su oración sea eficaz es ore con fe. Aquí se lo pongo en pantalla, pero a mí me gustaría pedirle que lo vaya anotando, porque vale la pena que lo anote y así lo medita en su casa y así usted llega a ser hacedor de la palabra de Dios, no oidor olvidadizo. Cuando usted anota no se le olvida y lo practica. Ore con fe. Vamos a ocupar bastante el libro de Santiago. Búsqueme por favor Santiago capítulo 1, versículos del 6 al 7. Hace poco estuvimos estudiando este mismo pasaje en otro mensaje parecido que tuvimos. Dice Santiago 1 del 6 al 7. Pero pida ¿cómo? Con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, mire qué duro este versículo 7. No piense pues quien tal haga, es decir, quien ora con dudas, ratos sí cree que el Señor le va a contestar y ratos cree que no cree que Dios le va a contestar. Ese es el que tal haga, que recibirá cosa alguna de parte del Señor. Fe, hermano, es no solo creer, sino que es conocer las promesas del Señor, agarrarlas de base y creer que se van a cumplir. Entonces, mire la importancia de que usted conozca la palabra, porque es como que fueran las cláusulas que el Señor le está poniendo. Si me cumplís estas cláusulas, si me pedís en base a estas cláusulas que yo te he dado y crees en ellas, yo te voy a dar lo que me estás pidiendo. Dice que qué delicado y qué grave es un cristiano que solo viene a la iglesia el domingo y no profundiza en el conocimiento de esas promesas preciosas que le dan acceso a los milagros. La gente que más milagros recibe es la gente que más palabra conoce, porque ejerce su fe no en lo que él piensa o en lo que él cree que necesita. Él ejerce su fe en promesas que Dios ha hecho, y lo que Dios promete lo cumple. Entonces, hermano, no es fe, no es solo creer. Fe es creer y conocer las promesas y confiar en ellas, y entrar como en una total dependencia de que Dios me ha dicho
esta promesa y yo dependo en un 100% de lo que Dios me ha dicho. Y no, hermano, como algunos de ustedes que oran así. Bueno, yo le estoy pidiendo al Señor esto, pero si Dios me falla y no me cumple lo que le estoy diciendo, tengo un plan B de cómo voy a hacer para salir de mis problemas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Tienen una su pata de conejo o algún su fetiche para la buena suerte, lo tienen guardado. Si Dios no me concede lo que le estoy pidiendo, entonces voy a ocupar este otro recurso. No, fe es completa dependencia de saber y de tener certeza de que Dios lo ha prometido y por lo tanto me lo va a dar. Ahora, el que duda dice por si soca. ¿Se acuerdan? Yo creo que ustedes no se acuerdan porque estaban muy chiquitos cuando existía un personaje que se llamaba Aniceto por Sisoca. Casi nadie, ¿verdad? Porque aquí puro cipote hay, ¿verdad? A ver, levanten la mano los que conocieron a Aniceto por Sisoca. ¿Usted sabe qué quiere decir por Sisoca? ¿Verdad? Por si acaso da la casualidad de que algo se cumpla. Entonces dice, bueno, yo voy a orar y voy a creer en Dios, pero por si soca voy a tener otra salida o otro plan para ver cómo le hago frente a esta necesidad. Así que eso es creer. El que duda, hermano, está como en una especie de idolatría, porque está confiando en el Señor y confiando en algún su ídolo que cree que le va a proporcionar la necesidad que usted tiene. Sea este ídolo conocimientos técnicos, palancas en los negocios, bueno, y una serie de esfuerzos humanos para lograr las cosas. Están como aquella época de Israel donde creían en Jehová, pero creían también en Baal. Y tuvo que venir el profeta Elías a decirle, bueno, decídanse, o van a creer en Jehová o van a creer en Baal, pero no pueden estar creyendo en las dos cosas al mismo tiempo. Le pido a Dios, pero también voy a ver qué hago yo con mi propia astucia y mis propios métodos para conseguir las cosas. Eso no es fe. Mire lo que dice el Señor con respecto a tener dos fuentes de bendición. No lo busque en su Biblia, aquí se lo voy a poner en pantalla. Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Los evangélicos decimos, nosotros no adoramos esculturas, no adoramos imágenes, pero ¿cómo no? Sí tenemos ídolos, ¿verdad? Tenemos ídolos en los cuales nos apoyamos a veces cuando vemos que el Señor no nos contesta. Y Dios no comparte su gloria con ningún ídolo. Él quiere que plenamente usted entienda que cuando reciba la bendición va a venir exclusivamente del Señor, porque solo en Él puso su confianza. Mire Isaías 48:11. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Entonces el problema cuando uno está pidiéndole a Dios con una fe fluctuante y está diciendo, bueno, si yo le estoy pidiendo esto al Señor, pero si no me lo concede, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y no entra en una dependencia total. Veamos, hermano, algunos ejemplos. Por ejemplo, en sanidad divina, ¿qué quiere decir eso? Que no me voy a tomar las medicinas cuando estoy enfermo para tener una dependencia total del Señor. Empezando la iglesia, estaba una hermana que profetizaba y era bien pentecostal, y ella, hermano, era diabética, y una vez se le metió la pila que el Señor le había dicho, yo te voy a sanar de la diabetes, no te tomes las pastillas, y se fue a encerrar a una casa de campo, no sé dónde, para que nadie la molestara y para que nadie le estuviera insistiendo que se tomara las pastillas. La mujer se estaba muriendo. Me habló por teléfono el hijo, que era médico, y me dijo, mire pastor, me dijo, usted me le está metiendo basura a los miembros de la iglesia. Si se me muere mi nana, lo voy a demandar, me dijo, porque usted me la está enganchando y me le está diciendo, no se tome las pastillas porque Dios la va a sanar. No, doctor, le dije, nosotros le hemos insistido que las medicinas son un instrumento del Señor, que se las tome, pero su mamita es un poco necia. Y al fin, gracias a Dios,
la lograron convencer la familia que se tragara las medicinas de la diabetes y no se nos murió. Gracias a Dios, no, porque yo ya estaba socando. Miren lo que dice Santiago 5:14 sobre las medicinas. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Ese aceite, hermano, era en esa época de la vida, era la medicina. Le echaban aceite a las heridas, le echaban aceite a los golpes. Era como decir, este versículo se podría parafrasear así: oren por él y que se tomen las medicinas en el nombre del Señor. Cuando usted esté enfermo, ore por las medicinas y después se las traga. Dígale al Señor: estas medicinas no sirven de nada si no las usas, si no las tocas tú. Entonces, hermano, esto de depender totalmente del Señor también tiene su límite, ¿verdad? Cuando se trata de medicamentos, tómeselos, vaya al médico y hágale caso a los médicos, porque son instrumentos del Señor. No todos, pero la mayoría. Cuando tenga que ir donde alguno venga a preguntarme, yo le voy a decir: ¿qué hay de trabajar? No tengo que trabajar, porque el pastor dice que tenemos que estar dependiendo solamente del Señor. Así es que la Biblia dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay otro pasaje de la Biblia que dice: mirad las aves del cielo, que ni siembran, ni hilan, ni guardan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Si los pájaros son haraganes, por no decir otra palabra más salvadoreña con H, los pájaros son haraganes, no hacen nada, amanecen cantando y a las 5 de la tarde están montados en los cables de electricidad durmiendo, y todos comen. Así es que el cristiano no debe de trabajar, solo debe de depender del Señor para que le dé de comer. Mentira, falsa doctrina. Miren lo que dice 2 Tesalonicenses 3, 10 y 11. Anótelos por favorcito, porque yo quiero que después usted los repase. Porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice, hermano? Tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Cuando uno ora por el pan nuestro de cada día, eso no quiere decir que no va a trabajar. Eso quiere decir: Señor, dame las energías para trabajar, dame la salud para trabajar, dame la sabiduría en mi trabajo. Todo eso es el pan nuestro de cada día. No es solo el pan, es todo lo que usted necesita para ganarse la vida. Así que en el área de sanidad y de pan, sí le quería hacer esa aclaración. Pero hay otras muchas áreas, hermano, donde Dios quiere que usted dependa de su palabra. Y es por eso que el primer punto para que sus oraciones sean eficaces es, hermano, conozca las promesas, conozca qué dice el Señor acerca de algún tema. Memorices esa promesa y dependa de ella y crea con fe que Dios le va a bendecir, y Dios lo va a bendecir. Yo esta semana me puse a orar que la sub-20 le ganara ¿a quién? A México fue. Iba a decir: Señor, ¿habrá alguna promesa en tu palabra que cuadre con el fútbol, ¿verdad? ¿Habrá algo en tu palabra de lo cual yo me pueda agarrar para que estos pobrecitos no sean avergonzados? Sí, contra México, ¿qué fue? Contra México fue. Y se me metió la pila de aquel versículo que dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial hará que la selecta gane? Ahí componiendo yo un poco la promesa del Señor, ¿verdad? Perdieron 6-0. Tiene que estar seguro que la cláusula que ha agarrado de veras se refiere a lo que usted está pidiendo. Por ejemplo, hermano, el Señor habla de que no le va a faltar lo más básico, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. El Señor promete
que las pruebas que le vienen le va a dar una fuerza tan grande que no va a tirar la toalla, y juntamente con la prueba al final le va a dar una bendición. Hay promesas preciosas en la palabra de Dios y usted tiene que estar empapado de esas promesas, hermano. No solo decir yo creo. ¿Usted cree en qué? Yo creo en tal versículo, en tal promesa de la palabra de Dios, y por eso sé que el Señor me va a dar esa bendición. Entonces, esa es la primera recomendación: ore con fe. Por fe, no por feo, por fe. Bueno, el que le pica que se rasque. La segunda recomendación: pida con motivación correcta. Pida con la motivación correcta. Quiero que vea el mismo Santiago capítulo 4 versículos 2 al 3. Después que anote cuál es el segundo punto, pida con la motivación correcta, busque Santiago 4 del 2 al 3. Mire lo que dice: codiciáis y no tenéis, y matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Quiero que note aquí la palabra deseo. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, y combatís y lucháis, porque no tenéis lo que deseáis. Deseo. Dios ha prometido llenar necesidades, no ha prometido llenar deseos. Hay que diferenciar. Cuando usted va a orar por algo, que esté seguro que es una necesidad que Dios ha prometido llenar y no una pila suya. Dicho en buen salvadoreño, Dios quiere que usted se dé cuenta cuando algo es necesidad o cuando es antojo. Cuando alguien dice: ay, se me antojan unas pupusas, ese es un antojo, un deseo. Señor, tú prometes darme pupusas. No. Una cosa es una necesidad y otra cosa es un deseo. Las únicas necesidades que Dios reconoce en su palabra y que siempre se las va a llenar están en 1 Timoteo 6:8. Anótelo por favorcito, porque yo quiero que después usted repase estas cosas, las medite, las discuta con su familia, las comparte en su trabajo y las haga suyas. Es debido a muerte este tema para que Dios le conteste sus oraciones, pues. 1 Timoteo 6:8. Así que, ¿qué necesidades hay aquí? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, ¿verdad? Eso el Señor lo garantiza. Y al decir sustento, no solo está hablando de comida, está hablando también de las medicinitas, de la atención médica, de cuidar su cuerpo, de darle salud en el sustento. Y en el abrigo no solo está hablando de la ropa, sino que también está hablando de su techito, de su casita, no le promete que va a estar viviendo en un gran palacio, y cuidado con los que ya tienen casi quieren 2 casas, y el que ya tiene un buen carro quiere 2 carros. ¿Por qué? Porque se le antoja, ¿verdad? Se le antoja. No, el Señor no ha prometido llenar antojos, el Señor ha prometido llenar necesidades. Y ya estamos viendo en 1 Timoteo 6:8 cuáles son las necesidades. Vea Lucas 10:42 para que vea las necesidades que Dios ha prometido. Lucas 10:42, por favor. Solo una cosa te es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Necesaria la devoción a Dios, necesaria el discipulado, ¿verdad? Bueno, eso es una necesidad. Que usted crezca en el Señor, que usted sea discipulado, que usted esté sentado a los pies del Maestro todos los días aprendiendo de su palabra. Eso es una necesidad, ¿verdad, hermano? Y la gente tiene volteada la cabeza porque todos andan persiguiendo el dinero, la riqueza, las posesiones, y descuidan el crecimiento espiritual y descuidan la palabra, y solo eso no les va a ser quitado, dice la Biblia. Es una necesidad tremenda. Los pecados vienen por los deseos, no por las necesidades. Realmente los pecados vienen porque a usted se le mete la pila que quiere que Dios le satisfaga algún deseo.
Incluso, hermano, algunos cristianos que caen en adulterio, porque dicen, es que Dios me dio esta nueva relación porque la relación con mi esposa se había enfriado. Yo no dejo a mi esposa, pero este segundo frente es algo que Dios me ha proveído. No sea bayunco, ¿cómo va a creer? Ese no es una necesidad. Necesidad es estar bien con su esposa. Necesidad es estar en su familia, cuidar de ellos como cabeza de la familia, el hombre. Necesidad es que la mujer respete a su marido. Esa es la parte que más me gusta a mí. Y aquí está mi esposa enfrente. Necesidad es que la mujer respete al marido. Así en público me hago el fuertón. Eso es necesidad. Antojo es meterse con una mujer que no es la suya. Antojo es echarse los tragos cuando está nervioso, fumar y hacer locuras. Antojo es estar viendo pornografía por querer llenar esos antojos que usted le llama necesidad. Ah, no, hermano, es que el hombre necesita, y cuando la esposa no le llena a uno sus necesidades, entonces uno tiene que buscar para dónde. Esos son antojos. Esos son antojos. Dios ha diseñado el ambiente perfecto para que el hombre esté plenamente satisfecho de sus necesidades, y la mujer también. Y es adentro de la relación matrimonial. El sexo fuera del matrimonio no satisface, lleva a una locura. No es diseño divino eso. ¿Qué será que nadie me dice amén aquí? ¿Usted? ¿Tan graves están? Dice el pasaje que leímos. Otra vez, por favor, póngame Santiago 4, 2, 3. Dice, no recibe porque no pide, dice el versículo 2. No pide. La gente dice, yo como no, yo sí pido. ¿Cómo dice el texto que yo no pido? Es que mire, hermano, lea bien. Hay gente que en lugar de pedirle a Dios se está muriendo de envidia. La parte matáis y arded de envidia no quiere decir que anda matando gente, sino que se está muriendo de envidia. Una buena paráfrasis de este versículo sería: hay gente que en lugar de encerrarse con Dios en oración y pedirle las cosas, está enfermo de envidia porque al otro sí le da y a mí no me da. Ardiendo, y miren qué palabra es esa, ¿verdad? La de la Biblia, arder de envidia. Es decir, que la envidia es un fuego interno de enojo, de ira. ¿Por qué aquel progresa? ¿Por qué aquel sí tiene y a mí el Señor no me ha dado? Yo estuve un tiempo así, fíjese, hermano, ya siendo pastor, porque Dios me probó con la quiebra total de mis negocios. No es que Dios no quiera progresarle los negocios a los cristianos, pero es bien difícil ser pastor y hombre de negocios. Es bien difícil. La Biblia dice que terminará aborreciendo a uno y amando al otro. No se puede servir a dos señores al mismo tiempo. Y yo quería mantener mis negocios y pastorear la iglesia. Entonces se me fue complicando la cosa. Por voluntad de Dios, las empresas quebraron totalmente. Y yo me empecé a llenar de envidia. En lugar de meterme con Dios y decirle, Señor, provéeme. Mis hijos estaban chiquitos, estaban en la universidad. No sabía cómo iba a hacer con las cuotas de la universidad de mis hijos. No sabía cómo íbamos a hacer con mi esposa, con las necesidades, las medicinas. Y entonces veía yo, hermano, pastorcitos que nunca tuvieron gran cosa y llegaron al ministerio, y por el ministerio hoy andaban en severendos carros. Y a mí me habían quitado todos mis carros los bancos, me embargaron carros, me embargaron propiedades, me embargaron todo. Yo entré al ministerio con un montón de cosas materiales y las perdí, porque así fue la voluntad de Dios. Y estos compañeros míos pastores que vienen del rancho, que nunca tuvieron nada, hoy en el ministerio tienen carro último modelo. Y lo peor del caso es que Dios me los ponía enfrente, hermano, los pastores. Yo a cada rato me topaba yo con pastores que no tenían nada y por el ministerio se enriquecieron. Y yo decía, va, y yo por el ministerio me empobrecí. Entonces les tenía envidia. Yo estaba, no los quería matar, no, pero sí me estaba muriendo de envidia. No sé si ilustro bien qué quiere decir ese versículo 2. Capisco.
You know. Va. Se muere de envidia y no puede alcanzar y arma pleitos, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Si en lugar de pedir, en lugar de concentrarse en el que le puede dar las bendiciones, se pone a pelear con el que tiene y que usted no tiene. No pierde el tiempo envidiando. Dios sabe hasta dónde va a prosperar al impío, pero después voltearás a ver y no estará más ahí, dice la Biblia. Ya no estará más ahí. Y Dios te va a dar una bendición grande, pero concéntrate en Él. Así que la motivación correcta. Y luego dice, pedís y pedís mal porque es para gastar en vuestros deleites. Es decir, cuando, hermano, las peticiones que yo tengo delante de Dios las tengo que analizar si en realidad son egoístas, egocéntricas, hedonistas. Hay gente, hermano, que Dios lo tiene bien maiciado, lo tiene bien lleno de todas sus necesidades básicas en todo sentido, y aún así no está contento. No está contento, y por eso la Biblia dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque el que quiere enriquecerse y cae en el amor al dinero es traspasado por muchos dolores. Analice sus peticiones delante de Dios. ¿No será que está pidiendo cosas superfluas? ¿No será que está pidiendo cosas que en realidad ya tiene solo por la gana de tener más, o de tener un Mercedes último modelo como el mío? Eso solo el pastor lo puede tener. Por eso, hermano, había una muchacha que le decía al Señor: Señor, dame un esposo con pisto. Hacer lo que tenga, yo estoy cansada de pasar penurias económicas. Dame un varón con bolas. Y pasó años orando por el varón con bolas y nada. Entonces un pastor le enseñó este principio. Hermano, usted está pidiendo algo para usted egoísta, dame, que tenga dinero. No, hombre, ore por otras personas. Deje de orar tanto por usted y ore por otras personas. Ok, dijo, voy a corregir mi oración. Señor, dale a mi mamá un yerno con bolas. Eso siempre es egoísta, ¿verdad? Por eso el Padre Nuestro, se ha fijado que dice Padre Nuestro. La palabra nuestro está ahí recordándole que no todas sus peticiones tienen que ser solo para usted, sino que también tiene que orar por los demás, ¿verdad? Un cristiano que ora por los demás es un cristiano que se solidifica y le da bendiciones el Señor como retribución por estar orando por los otros, y no solo por yo como asadón, todo para adentro, ¿verdad? Ore por los demás también. Mire, hermano, a mí, yo no sé si soy bayunco o qué, pero a mí la muerte de Gustavito me ha afectado usted. Dice que tengo como 2 o 3 días que me quebranto en oración. Me da lástima el animalito. Yo no sé si al final lo mataron. Y eso es lo que a mí más me mortifica, que hayan llegado con un picahielo a matar a un animalito dormido, o se descuidaron en el zoológico y no le dieron sus medicinas. Pero fíjese que después me reprendo yo solo, ¿verdad? ¿Y a cuántos hipotes están matando las maras? Y yo afligido por un hipopótamo. Sí da lástima el hipopótamo, pero hermano, es hora de que nos pongamos a orar por la situación del país, por las personas que están amenazadas, porque bajen las extorsiones, porque bajen los asesinatos. Qué terrible cuando el cristiano solo dame, progresame, bendecime, y viviendo en un país donde están matando a medio mundo. Démosle gracias a Dios que no nos han matado a nosotros, pero a saber si no nos han matado para que intercedamos y para que pidamos por nuestro país compasión. Yo le decía: Señor, dame lágrimas como las que me has dado para el hipopótamo, porque me ha hecho llorar. El animalito me ha dado mucha lástima. Dame lástima por ver, hermano, cómo masacran a los ancianos, a los jóvenes, cómo los reclutan en las pandillas y los matan o los pervierten. Que pidamos no tan egoístamente, hermano, sino que pidamos por los demás. Y también usando las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo en Mateo 26:39, mire este otro versículo si lo quiere anotar, por favor. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Estaba pidiendo por su vida, estaba afligido antes de la crucifixión y todavía metió la cláusula, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Si acostúmbrese a orar así. Mire 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? A su voluntad, Él nos oye, ¿verdad? Todo lo que le pida al Señor, al final agregue la cláusula, mas no se haga como yo quiero, sino como tú. Señor, yo creo que es una necesidad mía esto, dámela, mas no se haga como yo quiero, sino como tú. Si tiene usted duda, si en realidad hay una promesa que respalda esa fe o no la hay, pues entonces ore así, mas hágase tu voluntad y no la mía. Y finalmente, hermano, pida específicamente y fervientemente. Esa es la tercera recomendación. Póngame el número 3, por favorcito. Quiero ver si de verdad están anotando. ¿Cuál era la primera? Ore con fe. ¿Cuál era la segunda? La motivación correcta. Y esta es la tercera. Pida específicamente y fervientemente. Esas dos calificaciones de la oración son importantes. Mire Santiago 5, 16 al 18. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración ¿qué? Eficaz del justo puede mucho. Eficaz en griego es específica, perseverante, apasionada. Esa es la oración eficaz. No se ponga a decir, Señor, bendíceme, Señor, que tu gloria me toque. ¿Y qué está pidiendo? Yo creo que ni el Señor le entiende qué está pidiendo ahí. Pídale específico, Señor, necesito un aumento de $50. Es una necesidad, no es un antojo, ¿verdad? Señor, que el chucho no le mueva tanto la cola a mi suegra para que no venga seguido. Esas son peticiones específicas, ¿verdad, hermano? No sé si ustedes se leyeron alguna vez el librito de Paul Yonggi Cho, el pastor fundador de la iglesia más grande del mundo en Seúl, Corea, que dice que estaba él bien pobrecito, con muchas necesidades materiales cuando su iglesia empezaba. Y entonces él andaba a pie y le tocaba andar visitando a los hermanos a pie y algunos vivían lejos. Entonces él oraba diciendo, Señor, dame un medio de transporte. Y nunca se le concedía, dame un medio de transporte. Hasta que alguien le explicó esto de la oración eficaz, específica. Y entonces le dijo, dígale al Señor qué método de transporte quiere, qué marca lo quiere, qué color lo quiere y qué detalles cómo lo quiere. Entonces ya dijo, bueno, dame una bicicleta marca Peugeot de 10 velocidades, color azul y con frenos buenos. Y va a creer, hermano, que no tenía ni 2 semanas de estar orando así cuando alguien le regaló una Peugeot azul con 10 velocidades y con frenos. Después de años de estar pidiendo, bendíceme, dame un medio de transporte. Las hermanas que están pidiendo novio, estoy hablando a las solteras. Vi a un montón de señoras bien contentas. Usted dígale, lo quiero ojos azules, igual al pastor. Lo quiero espigadito, con cinturita de torero. Lo quiero que gane tanto. Atrévase a pedirle al Señor específicamente por sus oraciones. Y fervientemente era el otro calificativo. Está en el versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Oró fervientemente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué entiende usted por fervientemente? ¿Qué entiende? A ver, dígale al que está al lado, fervientemente es tal cosa, dígale. ¿Qué entiende usted? La palabra viene de fervor, ¿verdad? Fervor, y la raíz de la palabra fervor es algo que hierve,
algo que hierve. Entonces está hablando, hermano, de que Dios honra las peticiones fogosas, apasionadas, enérgicas, y no la oración como cuando usted ora, Señor, bendice estos alimentos en el nombre de Jesús. Esa no es una oración ferviente, ¿verdad? Fervor es algo que le sale del corazón, que usted hasta llora en la presencia del Señor, suplicándole a Dios con pasión y con mucha energía lo que pide. Dice la Biblia que esas oraciones las hizo Elías, que a pesar de que era un hombre pecador, como usted y como yo, levanten las dos manos los que son bien pecadores, levanten los pies también los que son bien pecadores. Así era Elías, y Elías la regaba cada rato, pero oró fervientemente. Y miren la respuesta que le dio, hermano. No oró para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra. ¿Por cuánto tiempo? ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? 3 años y medio, ni una gota de lluvia por la oración de un hombre. Pues usted dice, pero ese era el gran Elías. No, y no le está diciendo que Elías era un hombre igual a usted, sujeto a pasiones, sujeto a regadas, sujeto a todos los defectos que usted tiene, y Dios le contestó en esa forma. Pero oró con fervor, oró enérgicamente para que eso sucediera, y otra vez oró para que volviera a haber lluvia y la tierra produjo fruto. ¿Va a creer que Dios no le va a contestar a usted, hermano, que haya fruto abundante en su trabajo? ¿Va a creer que no le va a contestar que mejore su negocio? ¿Que no le va a contestar que se sane su hijo, que se sane su esposo, que se aparte usted de ese pecado que lo ata? Si ora fervientemente, Dios se lo va a conceder. Amén, hermanos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo: me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cephal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cephalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cephal Church. Dios le bendiga.